está escrito en hebreo. Y el significado de ese nombre, verbo ser. Éxodo capítulo 3, ahí lo encuentras. Ahí lo habla bien claro cuando Moisés le pregunta a Dios: si ellos me preguntaran, o sea, el pueblo de Dios que estaba en esclavitud en Egipto, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Y Dios le dijo: yo soy el que soy. Y así les dirás: yo soy, me envió a ustedes. Entonces no dio ningún nombre, solamente dijo: yo soy el que soy. No se nombra Jehová, ni se nombra Elohim. No, esos son, por ejemplo, cada nombre que se le ha puesto ahí, se conoce por muchos nombres a Dios. Tiene un significado, pero el verdadero nombre de Dios es verbo ser. Verbo ser. Entonces, el bautismo no se está refiriendo al bautismo aquí del agua. Cuando dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revertidos. Entiende primero lo que es el bautismo, que te tienes que meter, sepultar, morir, porque solo los muertos se sepultan en Cristo, porque en Cristo está la fuente de vida. Cuando pones tu celular que está muerto, lo conectas a la fuente de poder, entonces empieza a recobrar vida. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Pero cuando nos revestimos de Cristo, cuando nos bautizamos, en Cristo, o sea, cuando nos metemos en Cristo, a esto se refiere. De Cristo están revestidos. A ver qué pueden explicar esos apostólicos respecto a esto. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Oigan, que si nosotros somos de Cristo, somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Eso es lo que nos está hablando Pablo. Y como les decía yo al principio, este mensaje es para aclarar a muchos, que se den cuenta cómo pueden cumplir la ley. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse. Y hoy estás entendiendo a través de este mensaje cómo es que puedes cumplir la ley. ¿Cómo? Son 7 puntos. Vamos con el punto número 5. Jesús vino a salvar a los que estaban bajo la ley. Oigan esto. A los que estaban bajo la ley. El mundo no estaba bajo la ley. Solamente su pueblo que él escogió, que dio inicio con Abraham. Vamos a ver qué nos dice ahí Gálatas 4 del 1 al 11. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo,
también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué nos está hablando Pablo aquí respecto a los de la ley? Dice en el verso 3: así también nosotros cuando éramos niños estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué lo envió? ¿Para qué lo envió? Verso 5. Para redimir a los que estaban bajo la ley. O sea, si vino para redimir a los que estaban bajo la ley, porque no pudieron cumplir la ley, ¿cómo es que ahora tantos hijos del diablo ahora, y digo así porque es la verdad, siguen con esas doctrinas de demonios, con esa enseñanza, apartándolos de la gracia, apartándolos de la fe, de la doctrina de Cristo, apartándolos para seguir la ley, para vivir bajo la ley, cuando estamos en el periodo de la gracia? Desde el nacimiento de Cristo hasta el presente, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Cristo vino a salvar. ¿Cuándo llegó Cristo? Hace 2000 años. ¿A qué llegó? A salvar a los que estaban bajo la ley. A salvarlos. ¿Y por qué, si Jesús los viene a sacar de la ley, a salvarlos, por qué estos gentiles ignorantes se quieren meter a la ley cuando nadie pudo cumplir la ley? Porque con un solo estatuto te haces transgresor de toda la ley. Aquí vemos claramente que vino a redimirlos para que recibiesen la adopción de hijos. Acuérdense, los que estaban bajo la ley, el pueblo de Dios, no eran hijos de Dios, no, era el pueblo de Dios, pero no eran hijos de Dios. Pero aquí dice la Escritura, dice Pablo a los Gálatas, que vino a redimir a los que estaban bajo la ley para que recibiesen la adopción de hijos. O sea, ahí vino a darles el privilegio de dejar de ser el pueblo de Dios para venir a ser la familia de Dios. A eso vino. Entonces, ¿cómo estos gentiles quieren irse otra vez a la ley? Cuando ya son hijos, verso 6, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo. Nadie puede ser hijo de Dios si no recibe el espíritu de Jesucristo. Allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 10, 11 y 12, ahí lo habla. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, refiriéndose a Jesús. Este mundo que no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y hay una coma ahí, quiere decir que esos son unos. Y luego dice, y a los que creen en su nombre, esos son los otros. Eso nos corresponde a nosotros. Porque nosotros, aquellos lo recibieron en persona, porque andaba aquí. Pero ahora nosotros lo recibimos creyendo en su nombre. Mas a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí vemos entonces Gálatas 4:6, donde dice que vino a redimirlos de la ley para hacerlos hijos de Dios.
Pero no pueden ser hijos de Dios mientras no reciban el Espíritu de Jesucristo. Y ahí mismo en Romanos capítulo 8, versos 9 y 10, ahí lo dice. Romanos capítulo 8, verso 9 dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios verdaderamente vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahí lo dice Romanos 8, 9. Que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y no importa sea de la ley o sea de los gentiles. No importa. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ahora, ¿y qué pasa al que sí lo tiene? Ahí lo dice en el verso 10, hace un rato se lo mencionaba. Romanos capítulo 8, verso 10 dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. Eso es lo que Dios estaba haciendo al enviar a su Hijo Jesús a cumplir la ley, porque nadie la cumplió, y a darnos la oportunidad a nosotros que estábamos fuera, que no éramos pueblo, y como dice el profeta, que fue hallado por quien no lo buscaba. Nosotros no lo buscábamos, pero lo hallamos. Lo hallamos porque Él se nos presentó a nosotros. Ahí Pablo, vamos a leer Gálatas 4, ahí mismo, del 21. En el verso 16, 4:16 dice: me he hecho pues su enemigo por decirles la verdad. Era lo que les mencionaba anteriormente. Pero aquí empezando el versículo 21, miren, está bonito esta lectura. Gálatas 4:21 dice así: díganme los que quieren estar bajo la ley. Oigan lo que está diciendo: díganme los que quieren estar bajo la ley. Eso dijo Pablo en aquel tiempo, y ahora lo dice Pedro, este siervo que está aquí hablándote. Díganme los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Oigan, los dos pactos. ¡Qué tremendo! Hay dos pactos. Jesús vino a ser mediador de un nuevo pacto, Jesús. Y aquí dice que estas dos mujeres representan los dos pactos. El pacto que hizo Dios con Abraham. Dice: ...24... lo cual es una alegoría, dice, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. O sea, Arabia. ¿Se acuerdan que les hablaba al empezar el mensaje de que el primer hijo de Abraham se nombraba Ismael? Y que ese Ismael representa a todos los árabes. Aquí lo está diciendo. Aquí está diciendo que son los dos pactos. Dice los dos montes. Uno representa el monte Sinaí. Y dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual.
Oigan, ¿por qué dice y corresponde a la Jerusalén actual? Porque la Jerusalén actual está en pecado. Vive en pecado. ¿Cuál es la Jerusalén actual? ¿Cuál es la Jerusalén actual? O sea, los judíos. Los judíos están en pecado porque desecharon la verdad. Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. ¿Ya oyeron? Pues esta con sus hijos, la Jerusalén actual, está en esclavitud. Esclavitud del pecado. Mas la Jerusalén, oigan, la otra mujer, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿De quién creen que está hablando ahí? ¿A quién le estaba diciendo regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz? ¿De quién estaba hablando? De Sara, la mujer de Abraham. Ella era estéril. Esa es la Jerusalén espiritual. Dice, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Sara era estéril y era desolada. ¿Por qué? Porque no tenía hijos. ¿Pero qué le dijo? Que iban a ser más los hijos que iba a tener. Eso incluye a nosotros. Porque nosotros también somos hijos de Abraham. Y esta mujer, Sara, representa la Jerusalén espiritual y Agar representa la Jerusalén actual, la que despreció a Jesús, que está en pecado. Pero la Jerusalén espiritual es la de fe, es de Sara, de ahí viene la promesa. Sara tuvo a Abraham, a Isaac, hijo de Abraham. 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Oigan esto. Yo me quedé sorprendido cuando estuve mirándolo. Le digo, un mensaje muy profundo. Dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿A quién creen que se está refiriendo? ¿Quién piensa que se está refiriendo? Yo me quedé sorprendido porque dije, ¿cómo está esto? Y ya cuando entré en detalle, que el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. La respuesta la podemos ver en Génesis capítulo 21, verso 9. Ahí explica Génesis 21, vamos a leerlo. Génesis 21, el verso 9. Miren lo que dice, ahí está. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz,
a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Pero léalo desde el 8 y ahí van a entender más. Dice el 8, Génesis 21:8, dice: y creció el niño, o sea, el hijo de Agar, y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, al cual ésta le había dado a luz a Abraham, ¿qué hacía? ¿Qué hacía el hijo de la esclava? Ahí está, ahí está bien claro. Se burlaba del hijo de Sara. Se burlaba. Entonces, el hijo de Sara de Agar representa ¿a quién? Al mundo, de la esclava. Todavía siguen estando en esclavitud. Representa al mundo que está en esclavitud del pecado. Y por esa razón es que el mundo se burla y nos persigue. A los que somos de la Jerusalén espiritual. Les dije que es algo, un mensaje precioso. Mucho conocimiento. Yo nunca hubiera pensado esto, pero Dios me lo hizo ver. Dice que se burlaba de su hijo Isaac. Se burlaba. Así como hoy se burlan de nosotros. Los hijos de la esclava. Jesús les dijo a los judíos allá en Mateo, en Juan capítulo 8, verso 31. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y miren a quién se lo dijo. A los judíos que habían creído en él. 8:31, Juan 8:31. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Y es lo mismo que te dice Pedro ahora. Aquellos que han creído en Jesús, pero que no han entendido las profundidades del Espíritu, del Evangelio. Que no lo han entendido. Y que no se han apegado a la ley de Cristo, sino todavía están bajo la ley que se le dio a Moisés. Y aquí nos enseña Pablo cómo representan esos dos pactos a esas dos mujeres. Saraí, la libre, y Agar, la esclava. Y dice que perseguía la esclava, el de la esclava perseguía al de la libre. Entonces ya miramos a qué se refiere. Ahora, ¿más qué dice la Escritura? Gálatas 4:30. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea, lo mismo nos da a entender ahora. Nosotros tenemos como herencia, los cristianos que hemos recibido a Cristo, la vida eterna. Pero no van a heredar los hijos de la esclava con los hijos de la libre. Y los hijos de la esclava dice que representa el monte Sinaí en Arabia y que es la Jerusalén actual. Esos son todos aquellos que todavía viven bajo los rudimentos de la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés con un propósito, no se cumplió, vino Cristo, lo cumple y ahora nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Qué tremendo. Nosotros debemos de estar, cuando llegamos a Cristo, quedamos libres de la esclavitud del pecado, quedamos libres, porque para eso nos llamó el Señor. Pero Pablo nos da un consejo, ahí mismo, en Gálatas capítulo 5, del 1 al 15, míralo. Estén pues
firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Aquí estamos viendo claramente, una vez más Pablo nos dice a través de los de Gálatas, que de Cristo se desligaron los que por la ley se justifican y que de la gracia han caído. No te engañes, amigo adventista. No te engañes, amigo, que tienes esa doctrina, que no seas de la denominación adventista, pero tienes esa doctrina. No se engañen, de la gracia han caído si se quieren justificar por la ley. Pero nosotros, dice verso 5, pero nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, mas el que los perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Esta condenación también va para aquellos que han enseñado todo ese tipo de doctrinas que no se conforman conforme a la palabra de Dios en el tiempo que Dios ha establecido. Dice que ellos van a llevar, esos que enseñan todo eso, que los disturbaron, que los perturbaron, dice que van a llevar la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, dice Pablo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, sea quitado el tropiezo de la cruz. Oigan, ¿no? Este punto, oiga lo que le voy a explicar. Yo, hermanos, dice Pablo, si aún predico la circuncisión, o sea, la circuncisión era de la ley. Y Pablo les dice, si yo predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? ¿Por qué padezco persecución? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea, el mensaje de la cruz viene a ser tropiezo para los de la circuncisión. O sea, para los que están bajo la ley. Por eso dice Pablo, si yo predico la circuncisión, o sea, si les predico la ley, entonces, ¿por qué tengo persecución? Tengo persecución por la cruz, por el mensaje de la cruz. Por eso, para los de la circuncisión tiene que serles quitado el tropiezo de la cruz, porque para aquellos la cruz es tropiezo. Ojalá y se mutilasen los que los perturban. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Y termina diciendo aquí, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amará, en esta palabra se cumple. Miren qué tremendo está. Está hablando Pablo ahí que en esa palabra se cumple. Y en Romanos 8, 13 del 8 al 10, ahí atrasito. Romanos 13, del 8 al
al 10, miren lo que dice. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué cosa nos va mostrando Pablo en cada lectura que vamos teniendo? ¿Qué nos mostró Pablo? Que es el amor el que cubre todo eso, y con el amor cumples la ley. Vamos a ver qué nos dice Romanos. Ahí mismo en Romanos capítulo 9. Está preciosísimo esta lectura que vamos a tener. Romanos capítulo 9, verso del 30. Voy a leerlo. 9:30. Y vamos a seguir hasta el 10 para adelante. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Por tanto, también digo, ¿no han conocido a Israel? ¿No ha conocido esto Israel?
Primeramente Moisés dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato los provocaré a ira. Isaías dice: resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Aquí estamos viendo cómo Pablo nos enseña que el fin de la ley es Cristo. Y no hay más. Y por eso menciona en el verso 8: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Y dice acerca de que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. No dice que si haces esto, no habla de la ley, habla de creer. Y cuando nosotros creemos, es cuando ahí alcanzamos la salvación, si creemos de todo corazón y la proclamamos con nuestra boca para salvación. Vamos a leer 2 versículos nada más y terminamos. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 143, verso 2. ...143... verso 2... Fíjense lo que dice el Salmo: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que ante Dios nadie va a ser justificado. Nadie se va a presentar ante Dios justificado por él mismo. Y luego dice, en estos tiempos, nos dice Pablo a nosotros, vamos a leerlo, Romanos capítulo 3, 9. Romanos 3, versos 9. ¿Lo tienen? Aquí dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, nosotros los gentiles somos mejores que ellos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspida hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todos los que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo nos asegura aquí una vez más que es por medio del conocimiento que conocemos el pecado, y que por las obras de la ley nadie va a poder ser justificado. Aquí nos damos cuenta entonces que nosotros
debemos de estar seguros que estamos viviendo conforme a la ley de Cristo y no conforme a dogmas, no conforme a enseñanza de hombre. Aun aunque te enseñen que está en la Escritura, en la ley terminó en Cristo. Ahora nosotros somos hacedores de la ley cuando amamos a Dios y amamos al prójimo. Hasta entonces podemos cumplir la ley. Lo leímos hace un momento. En esto se cumple la ley y los profetas, cuando amamos a Dios y amamos al prójimo. Y tú no puedes amar a Dios ni a tu prójimo si no tienes el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Cristo son los genes del Padre, y el Padre es amor. Ese amor se llama ágape. Ese amor ágape, por medio de Jesucristo, te inunda tu ser. Y entonces es cuando puedes amar a Dios y puedes amar al prójimo y cumples la ley de Cristo. Este fue el mensaje que Dios tenía. Sé que fue muy largo, pero fue necesario. Fue necesario porque yo sé que esto les va a llegar a mucha gente. A muchos los va a incomodar. Muchos me van a odiar. Pero ¿qué importa? Pero que tu alma no se pierda. Que te motive, por medio de ese odio, te motive a llamarme o te motive a buscar. Y así vas a conocer la verdad. Porque Jesús dijo, buscad y hallaréis. ¿Quieres buscar la verdad? La vas a encontrar. Si tienes alguna duda, llámenme. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Gusto en estar aquí con ustedes. Y tienen mi teléfono. ¿Tienen alguna duda? No duden en llamarme. Aquí estamos. Que Dios me les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.